Con la baja pronunciada de la inflación en abril en la ciudad, el 2,3%, se espera un índice mucho menor que en marzo del índice de precios al consumidor, esto a nivel nacional. Y siguen las expectativas sobre las disposiciones para que se puedan usar en el consumo los dólares ahorrados, pero que no están declarados. Vamos a hablar sobre este y otros temas y cuáles son las perspectivas que se abren. Y por eso invitamos al economista Iván Kachanowski. Hola Iván, buenas noches. ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Tratando de ver varios temas, ¿no? Por un lado, si se firma o no el decreto con el tema del uso de dólares, pero por el otro, tenemos en cuenta esto. La inflación que se comunicó hoy en la ciudad de Buenos Aires nos muestra que hubo una baja. ¿Pensás que se va a repetir esto a nivel nacional a muy pocas horas de la elección porteña, cuando, entre otras cuestiones, miramos que los precios se han conversado con los empresarios, se siguen conversando porque el gobierno no aceptó subas, pero también se están pisando paritarias? ¿Es una inflación que será real o muy trabajada? Bueno, a ver, en el año electoral siempre la inflación o los datos de inflación prestan para especulaciones. Yo creo que acá lo importante es destacar que el dato de la ciudad fue positivo, el 2,3 es bajo, y más que el dato puntual es importante ver un poco las tendencias, ¿no? Y en el caso, ahora sí voy a lo nacional, después del revés fuerte que hubo en marzo, que dio 3,7, me imagino que este mes todavía va a ser alto, pero obviamente menor. Me imagino un número por debajo de 3, pero bueno, de a poco ir acercándose en la tendencia hacia el 2,5 o hacia 2. De hecho, la última semana de abril fue muy baja, incluso se encontraron algunas deflaciones. A mí el índice que elaboro me dio 2,9, veremos el miércoles cuánto da realmente, pero sí está dejando un arrastre para mayo, te diría que de baja inflación, y me espero todavía en mayo un número menor. Sobre todo porque el gobierno está muy concentrado en seguir usando el tipo de cambio como ancla desinflacionaria, ¿no? Esto de que el tipo de cambio vaya al piso de la banda también es importante, ¿no? Para mostrar un poco la estrategia del gobierno. Te diría que la meta del FMI de acumular reservas pareciera estar en un segundo plano para el gobierno. Sigue siendo lo más importante que el tipo de cambio esté bajo para que la inflación siga siendo baja, por una cuestión que ustedes mencionaron, las elecciones en octubre, ¿no? Hoy es más importante porque paga en imagen política que siga el proceso de desinflación y que los precios bajen a acumular reservas. Sobre todo porque el préstamo del fondo fue súper generoso y por más que cumplan las metas, ya lo que te quedan es una porción menor del préstamo. Lo sustancial ya te lo dieron. Ajá, pero el acuerdo y la conversación con el fondo está pactada y las reservas tendrían que subir en por lo menos 5.000 millones de dólares. Vamos a tener una revisión del Fondo Monetario Internacional. ¿Por eso el gobierno sale a endeudarse una vez más con la colocación de nuevas herramientas financieras en el mercado? Sí, no va a comprar dólares el Banco Central, salvo que, como dijo el presidente, que toque el piso de la banda, y ahí sí compraría. Pero más allá de la meta que hay de inflación, es un objetivo secundario hoy para el gobierno, por esto que mencionaba, ¿no? Que hay ya poco monto comprometido después de esto. Pero bueno, obviamente van a tratar de cumplir por otras vías. O sea, lo que está claro es que van a priorizar que el tipo de cambio esté bajo. Se han visto montos operados en el dólar futuro también bastante fuertes, tratando de que el dólar se mantenga bajo. Y bueno, y ahora estamos viendo este llamado del ministro y del presidente a ver si salen los dólares debajo del colchón, ¿no? Y que la acumulación de dólares venga por ese lado y no por comprometer la expectativa de desinflación, que es el objetivo primordial del gobierno. Todo indica qué medidas se van tomando y cómo lo implementan. Claro, todo indica, Iván, que después de la salida parcial del cepo, este dólar no seduce a los exportadores y sí a los importadores, y no se están sumando reservas en el Banco Central. Te diría que sí, ¿no? Digamos, la salida parcial del cepo con un dólar que al principio fue un poco a la mitad de la banda, pero que ahora va coqueteando con ir hacia abajo. Y bueno, obviamente a los exportadores no les cierra, ¿no? Los exportadores lo que esperaban era que, bueno, que el tipo de cambio esté un poco más alto. Y teniendo en cuenta que el desembolso inicial es por 12.000 millones de dólares, bueno, aparte sabés que el Banco Central tiene poder de fuego y que si lo quiere mantener bajo, lo va a mantener bajo. Los futuros lo que te van mostrando es que a lo largo del año de a poquito va a ir subiendo al techo, pero siempre dentro de la banda.
¿no? Entonces no creo que estén los incentivos muy alineados para los exportadores. Bueno, obviamente, si no están para los exportadores, sí lo están para los importadores, que era un poco la problemática que veníamos teniendo, que el sistema de crawling peg del 1% mensual, a mi juicio, que ya se estaba agotando, seducía a los importadores para comprar barato, ¿no? Y las importaciones están creciendo mucho. Ese problema, bueno, continúa latente, evidentemente. Sí, habrá que ver cuáles son las consecuencias que trae dentro del esquema, por ejemplo, de la producción industrial. Una pregunta con el tema del dólar en la lata o el dólar colchón. Si finalmente sale este decreto para poder utilizar, en principio, hasta $100.000 sin hacer preguntas, ¿vos pensás, por ejemplo, te meterías en este programa? ¿Recomendarías que alguien exteriorice esos fondos? Yo creo que hay gente que lo va a hacer. Mirá, yo te voy a hacer mi confesión de predicción cuando se hizo el blanqueo. Ajá. Yo pensé que se iba a juntar 4.000, 5.000 millones de dólares como mucho y terminó siendo muchísimo más, ¿no? Entonces acá la verdad que los resultados de la mayoría de las cuestiones que encara el gobierno sorprenden en los resultados para bien. Lo que pasa, bueno, después en la dinámica del día a día nos olvidamos. Pero hace un año estábamos discutiendo que la inflación no iba a bajar tanto y terminó bajando un montón. Obviamente todo tiene grises. El equilibrio fiscal que finalmente era cuestionado, bueno, de alguna manera se logró. Obviamente es muy discutible el cómo. Pero pareciera, y todavía, aunque en menor medida, pero todavía fuerte, que gran parte de la población sigue creyendo en este gobierno y le va dando un espaldarazo. Y en eso me imagino que obviamente sí, algunos dólares van a entrar. Ahora, obviamente que no predecir esto es muy, muy difícil. Pero sí está claro que hay un respaldo al gobierno y el gobierno está tratando de aprovecharlo. Y manteniendo su objetivo primordial de que la inflación sea baja con tipo de cambio bajo, quiere cumplir con las metas de las reservas del fondo que pide el fondo a través de otro instrumento. Y mi intuición es que para el gobierno no es el fin del mundo si no se cumple la meta, lo cual sería una lástima. A mí un poco me preocupa que en momento de liquidación de cosecha del agro no se esté aprovechando para comprar por lo menos algunos dólares. No te digo que comprometas mucho, pero los gobiernos en Argentina compran cuando se liquida. Claro. Y acá se está haciendo un all-in a esta especie de blanqueo que no sabemos cómo va a salir. Ahora, si favoreces la importación y no favoreces la exportación, no va a haber inversión real. Ya. Yo creo que el capítulo de inversión, en gran medida, las inversiones fuertes van a seguir esperando a ver qué pasa un poco en las elecciones, ¿no? Recordemos que la experiencia con Juntos por el Cambio, donde por ahí de afuera hubo cierto entusiasmo para ver de invertir, las legislativas le fue muy bien y así todo no terminó del todo bien la historia de Juntos por el Cambio. Está bien que ahora hay un equilibrio fiscal, pero el equilibrio fiscal te diría que es condición necesaria, pero no suficiente para que todo salga bien. Entonces yo creo que los inversores o los que pueden llegar a invertir fuerte en Argentina están en este famoso escenario de wait and see, ¿no? Bueno, esperemos y veamos. Esto, obviamente, pueden venir inversiones menores, pero yo creo que las jugadas grandes van a todavía estar esperando a ver qué sucede, con las elecciones legislativas sobre todo, y si eso da pie para que se avancen con las famosas reformas estructurales, ¿no? Porque eso estuvo bastante congelado, se está avanzando en las desregulaciones, pero las reformas todavía hay que encararlas y son importantes. Si no, el inversor al momento de poner el dinero, si no ve avance en las reformas o intención de avance en las reformas, y bueno, yo creo que lo va a pensar mucho. Tal vez entonces tengamos que observar un periodo que se extienda con inversiones en mercados financieros a nivel internacional. Por ejemplo, lo que pasó hoy con los papeles y las acciones argentinas en los Estados Unidos y menos dinero enterrado, ¿no? A través del uso del RIGI, por ejemplo. Y aunque bueno, lo de hoy tuvo que ver un poco con la marcha atrás de los aranceles de Estados Unidos y China, y eso trajo como bastante tranquilidad a nivel global, porque los niveles de incertidumbre estaban altos, por los aires, más altos que con la pandemia, ¿no? Y la verdad que este Liberation Day que hizo Trump generó, creo yo, mucho daño en el corto plazo. No creo que sea el camino. Y estos 90 días de tregua, bueno, creo que van a traer cierta tranquilidad, pero hay que ver hasta dónde y por cuánto y cómo sigue la historia, porque en definitiva la lucha hegemónica continúa y eso va a tensar la incertidumbre con idas y vueltas. Es decir,
los próximos años van a ser de incertidumbre alta y a eso no vamos a poder escaparle. Entonces, hoy fue un buen día porque se dio marcha atrás en algo que estaba generando mucho daño. Pero van a seguir habiendo represalias, va a seguir esta guerra comercial, que en verdad más que guerra comercial es guerra hegemónica, donde la guerra comercial es una consecuencia de la guerra hegemónica. Muy bien. Iván Kachanowski, economista, te agradecemos mucho. ¿Vamos al dólar, vamos a los papeles o vamos a la producción? ¿Cómo es? ¿Al dólar, a los papeles? No, sí, el especialista sos vos. La plata, ¿dónde va? ¿Los dólares se quedan en el colchón? ¿Va a la producción? ¿Va a los mercados? Ajá. ¿A dónde ponemos la plata? O los que tienen el dinero. Bueno, a mí me gusta mucho la inversión pasiva, pero de largo plazo, ¿no? Yo apuesto mucho a estos índices que captan la evolución del mercado y que si uno es plata que uno realmente no va a necesitar en el corto plazo, creo que en definitiva la jugada más simple termina siendo a veces la más inteligente. La más aburrida, pero la más inteligente. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego.